Buenos días, mis queridos alumnos del Instituto Milani, de quinto grado. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Hoy veremos en Historia el Porfiriato, con el objetivo de identificar el proceso histórico que se siguió desde el gobierno de Benito Juárez hasta la llegada de Porfirio Díaz al poder. Este tema nos permitirá diferenciar las políticas entre los liberales y la consolidación de la dictadura de Porfirio Díaz. Iniciemos. Como recordarás, durante la primera mitad del siglo XIX hubo varios conflictos entre liberales y conservadores. Los liberales eran dirigidos por Benito Juárez. Cuando él sube al poder, se forman dos grupos, el de los civiles y el de los militares. Los civiles fueron las personas que lo acompañaron desde la Guerra de Reforma, y los militares adquirieron prestigio durante la intervención francesa, encabezados por Porfirio Díaz. Los militares eran más jóvenes y tuvieron una visión distinta sobre cómo aplicar las reformas liberales. Una de esas formas era mejorando la relación con la Iglesia e impulsando la reorganización de la economía nacional y las instituciones de gobierno. Con el triunfo de la República, en 1867, Juárez volvió a ser elegido presidente por un periodo de 4 años, prolongando su mandato desde 1858. En 1871, Juárez se postuló de nuevo para la presidencia, siendo sus contendientes Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Juárez triunfó en las elecciones y Díaz se molestó, repudió ese triunfo y proclamó el Plan de la Noria, en el que exigía la no reelección y hacía un llamado a desconocer el gobierno de Benito Juárez. Aunque Díaz tuvo seguidores, la revuelta no se extendió, pues meses más tarde murió Benito Juárez. Ante la muerte de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia de la República de forma interina y convocó a nuevas elecciones, en las cuales resultó ganador. Sebastián Lerdo de Tejada fue presidente de 1872 a 1876. Durante su mandato, aplicó con rigidez las leyes de reforma, enfrentándose a la Iglesia. Impulsó el federalismo, separó y equilibró los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, e impulsó la participación pública mediante el voto y el respeto a los derechos civiles. Porfirio Díaz fue elegido presidente y asumió el cargo en 1877, prolongándolo hasta 1880. Los primeros años de su gobierno los dedicó a los ajustes y búsquedas de la paz. Durante su gobierno, pactó con los caciques regionales y puso a sus hombres de confianza al mando del ejército. Además, trató de unificar a los liberales y conciliar al gobierno con la Iglesia y los conservadores. Posteriormente, queda en el poder el general Manuel González, quien era un amigo muy cercano a Porfirio Díaz.
Durante su gubernatura, él continuó la reorganización del país. Durante su gobierno se construyeron vías férreas. Se creó el Banco Nacional de México. Se reabrió el Colegio Militar. Se firmó el Tratado de Límites con Guatemala. Se estableció la primera fábrica de armas en el país. Y se fortalecieron las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Europa. En 1884, el general Porfirio Díaz volvió a ocupar la presidencia, reeligiéndose 5 veces consecutivas, convirtiendo su gobierno en dictadura. Durante ese periodo, Porfirio Díaz eliminó las libertades políticas, censuró la prensa, reprimió las protestas sociales, impuso a los gobernadores de los estados y a las instituciones de justicia y el poder legislativo, los hacía que obedecieran sus órdenes. Como puedes ver, la transición de el gobierno de Benito Juárez al gobierno de Porfirio Díaz tuvo grandes avances, pero también existieron grandes limitantes. Hubo 2 planes que fueron muy importantes, con los cuales Porfirio Díaz quería echar abajo la gobernatura de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada. Te dejo que realices la siguiente investigación, en el cual has de investigar en qué consistía el plan de la Noria y el plan de Tuxtepec. El resultado de tu investigación, anótalo en tu libreta como evidencia del trabajo realizado en esta sesión. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta pronto!